ayúdanos en este tiempo a proclamar tu palabra que es viva y eficaz, y que tú puedas encontrar en cada corazón buena tierra donde tu palabra sea prosperada. Que honremos tu palabra, bendigamos tu palabra, apreciemos tu palabra, Señor, y apreciemos este tiempo, este espacio de gracia donde tú hablas a nuestras vidas, donde te dejas sentir y nos ministras también. No hay nada como la reunión de los santos. Por eso apreciamos tanto el poder reunirnos, porque hay cosas que ocurren en la comunidad de fe que es especial. Así que gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera hoy hablar de 3 temas relevantes en este tiempo. 3 temas relevantes en este tiempo. Cada uno de ellos sería una predicación, pero solamente lo vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El apóstol Pablo, cuando fue a despedirse de los ancianos de Éfeso, una de las cosas que les dijo a estos ancianos, que ya no iban a ver más su rostro, es que él salía de ellos en paz, tranquilo, y con su conciencia tranquila, porque él había compartido con ellos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y cuando habla de que anunció, fue que enseñó y predicó todo el consejo de Dios, que implica la voluntad de Dios, implica el Evangelio, implica todas aquellas cosas que el Evangelio enseña. Y es importante compartir todo lo que Dios dice y no solo lo que las personas quieren escuchar. Porque siempre las personas quieren escuchar algunos mensajes, pero en la Biblia hay muchos mensajes. Hay un solo mensaje de salvación, pero hay una serie de cosas que nosotros necesitamos conocer, que necesitamos apreciar y que necesitamos tener presente todo el tiempo, porque estos 3 temas que vamos a hablar no son de los que frecuentemente nosotros hablamos de ellos. Y el primero de ellos está en Apocalipsis capítulo 20, y le pido que tenga su Biblia a la mano o su teléfono, ¿verdad? Porque vamos a usar la escritura. Y en Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto se conoce como el juicio del gran trono blanco. Y lo que habla de esta experiencia es: Dios revela a través de Juan algo que va a pasar al final de los tiempos. Y es que las personas van a tener que rendirle cuentas a Dios. Y es importante hablar de estas cosas también, porque lo que busca Dios, el deseo de Dios, es salvar. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero para salvar al mundo, el mundo necesita conocer la verdad del Evangelio. Y necesita conocer las cosas como son. Y la Biblia sí habla de un juicio. Ahora, este juicio no es juicio para creyentes. Este es un juicio que podríamos decir que es un justo juicio.
No solo un juicio, es un justo juicio, porque en este juicio las personas van a ser juzgadas ¿según qué? Según sus obras, según los hechos, según las pruebas que hayan en contra de las personas. Y cuando uno lee pasajes como este, esto es importante porque esto debe impulsar a la iglesia e impulsarnos a nosotros a la evangelización. Nosotros, la iglesia, sabemos que los seres humanos se tienen que enfrentar un día con Dios. Puede que la gente crea en esto, puede que no crean en ello, pero crean o no, es un evento que va a ser una realidad. Y al saber esto, esto debe impulsarnos a nosotros a no vivir el día a día solamente pensando en nuestros temas, en nuestras cosas, sino sabiendo que esas personas que nosotros vemos en el día a día, un día tendrán que enfrentarse con Dios. Y hay mucha gente que Dios pone cerca de nosotros, en contacto con nosotros, para que nosotros le podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Y la iglesia a la que se le dio poder para ser testigo, necesita levantarse en este tiempo, no importa de la pandemia, y seguir proclamando este glorioso evangelio que es poder de Dios para salvación. Cuando alguien quiere ver a su congregación crecer, tiene que saber que eso no va a ocurrir si no se comparte el evangelio y la fe. Esperamos que Dios haga todo, y de hecho en la gran mayoría Dios es el que hace todo. Pero usted y yo, que tenemos un glorioso mensaje, que hemos experimentado este asunto, Dios espera que tú y yo compartamos nuestra fe. Y si hay algo que el creyente de hoy no está haciendo, es compartiendo su fe. Hay gente muriendo a su lado. Señalamos, criticamos, juzgamos, hacemos un montón de cosas, pero no compartimos lo más valioso que nosotros tenemos, que es el evangelio. Y llenamos cosas de Facebook, de 20 cosas. Y no de lo que deberíamos hablar, según nuestra identidad. ¿Van viendo? Habla Jehová. Entonces, una de las cosas que nos enseña la Biblia, que está en 2 de Corintios, capítulo 5, y esto no es nuevo, ustedes lo saben, yo lo sé también. Y en 2 de Corintios 5, 17 al 20, la Biblia misma nos recuerda y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. O sea que una persona puede ser transformada en su totalidad por el evangelio. Y dice, y todo esto, ese cambio, esa transformación, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y escucha bien ahora, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio. Usted tiene un ministerio, el de la reconciliación. Si acaso usted dice, en la iglesia no me ponen a hacer nada, yo no tengo un título, pues quiero decirle que usted tiene un ministerio que no se lo dio el pastor, no se lo dio ninguna congregación, sino el mismo Dios del cielo se lo dio. El ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es ese ministerio? Pablo le explica. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, esa palabra. Así que somos que embajadores en nombre de Cristo, o sea, representamos a Dios sobre la faz de la tierra. No somos Dios, pero representamos el reino de los cielos. Y él dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, le rogamos al mundo y a las personas que no conocen al Señor, que se reconcilien con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la Biblia dice y enseña que Dios te dio un ministerio y a mí, y Dios espera que ejerzamos ese ministerio. Y es bueno venir y ser ministrados, hermanos,
Pero mire para su lado, hay sillas donde pueden haber gente que está atada por el pecado, sus mentes destruidas, sus vidas destruidas, que el evangelio puede hacerlos nuevas criaturas. Y ellos ser parte de la iglesia, de la comunidad de fe. Y eso no es si la iglesia como cuerpo hace una actividad evangelística. No. Es que usted tiene ese ministerio. Usted en su carácter personal, Dios le dio el ministerio de la reconciliación. Usted puede hablarle a las personas, compartir su fe. Es más, Dios espera que usted haga eso. Porque ese es un ministerio que Él le encargó. Y es importante hablar de esto porque la iglesia, en términos generales, en su gran mayoría, con sus excepciones, como siempre, no está evangelizando. Hablamos de muchas cosas, nos metemos en muchas cosas, pero la herramienta más poderosa que tenemos no la estamos utilizando, que es la predicación del evangelio. Porque en el último análisis podemos hacer reformas, podemos hacer nuevas leyes, podemos hacer un montón de cosas, pero mientras el corazón del ser humano no sea regenerado, seguimos con el mismo problema. Porque el problema principal del ser humano es espiritual. Aquí este asunto de racismo, de que sí, qué sé yo, y de tantos temas que son importantes. En el último análisis, ¿cuál es el problema? Hay un problema del corazón. Hay un problema interno de corazones no regenerados por Dios. Y el mundo y el inconverso que no conoce a Dios tiene derecho a escuchar el evangelio. Y también tiene derecho a aceptarlo o rechazarlo. Esa es su decisión. Pero Dios, que es justo, revela en su palabra que aquellos que aceptan este regalo precioso de la salvación de Dios en Cristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y aquellos que los rechazan, hemos visto y hemos leído ya en el juicio del gran trono blanco qué es lo que va a ocurrir. Así que en el último análisis, Dios no condena a nadie. El ser humano se condena a sí mismo rechazando la oferta de bendición, de salvación, de transformación, de santificación que Dios ofrece en Cristo Jesús. Dios no condena a nadie. El ser humano se autocondena rechazando a Dios. Por eso, los amigos que nos están escuchando, que quizás no profesan nuestra fe, yo sé que en estos tiempos hay tantas cosas que la gente escucha distorsionadas, que no son correctas, y tienen una imagen equivocada sobre lo que es la iglesia. La verdadera iglesia y el verdadero evangelio. También yo sé que por otro lado han habido malos testimonios de gente llamada creyente que no ha dado un buen testimonio. Eso también lo sé. Nosotros no podemos tapar el cielo con la mano, como dicen, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y que este asunto del evangelio se trata de que Dios te ama. Que Dios ha amado al ser humano siempre y lo creó para que el ser humano le adorara y se relacionara con él. Puso el mundo a sus pies y lo puso como mayordomo de las cosas creadas. Pero el ser humano decidió rebelarse ante Dios, ir por su propio camino, tener su propia agenda, independiente de Dios. No te necesito. Y al hacer eso, adquiere una naturaleza pecaminosa con la cual todas las personas nacen. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Y dice más adelante, estoy en Romanos 3:23, y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Ahí es donde entra la muerte física y la muerte espiritual, que es separación de Dios. De tal manera que el ser humano adquiere por el pecado y por decisión propia, por una actitud de rebelión delante de Dios, una naturaleza pecaminosa. Y cae en una condición en la que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. No se puede salvar ni puede erradicar esa naturaleza. Así que eso es una mala noticia. Y eso es lo que significa que ya el ser humano está marcado. Pero Dios ama tanto al ser humano que Dios decide hacer provisión para el ser humano, para que a través de la persona de Cristo
puede hacer ese pecado erradicado de la vida del creyente. Ser perdonado, salvado de ese juicio. Porque el deseo de Dios no es condenar, es salvar. Y por eso ha provisto lo que en Semana Santa celebramos tanto, que fue el sacrificio de Jesús. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, porque no había ser humano que pudiera cumplir con las demandas de Dios. Cristo lo hizo. Y ahora nosotros podemos ser salvos, no por nosotros hacer buenas obras, sino porque la obra de Jesús, al yo creer en Él y recibirlo como Salvador y Señor de mi vida, se imputa esa justicia de Cristo a la vida mía y puedo ser declarado justo delante de Dios por la obra de Jesús. Oiga, dígame si eso no es un negocio redondo y nos quejamos de Dios. Pero aún así seguimos decidiendo rechazar la oferta de Dios. Y cuando una vida viene a Cristo, pasa lo que dice aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el Evangelio es una invitación de venir a Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando reconocemos esa naturaleza pecaminosa. Cuando reconocemos que hemos vivido de espaldas a Dios, viviendo nuestra propia vida. Cuando reconocemos nuestros pecados, pero no solamente los reconocemos, sino que nos arrepentimos de esos pecados. Al ver esa condición, eso nos causa dolor y queremos dejar esa vida, queremos dar una vuelta, un cambio de rumbo. Y ahora en vez de la vida que llevamos, nos queremos llevar la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Salvador y Señor, se convierte en una nueva criatura. Es sellado con el Espíritu Santo y la misma presencia de Dios ahora le va a ayudar a caminar como Dios espera que Él lo haga. Es glorioso el Evangelio. Un mensaje extraordinario. Sus compañeros de trabajo, amistades, necesitan escuchar eso. Hay familiares suyos que necesitan escuchar eso. Déjeme decirle una cosa, y esto suena duro. Pueden ser buenas personas para nosotros, pero si mueren sin Cristo Jesús, están perdidos espiritualmente. Nosotros somos fácil mandando a todo el mundo para el cielo, pero esto no funciona de esa manera. Por eso se predica el Evangelio, que la gente sepa cómo es que es de verdad. Y no ser engañados, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a escuchar la verdad. Y la iglesia predica la verdad, que es la palabra de Dios. Algunos lo van a creer, otros no. Algunos se mofarán. Está bien. Pero no importa que crean o no crean, un día descubrirán que tendrán que estar delante de la presencia del Creador de todas las cosas. Y ese día será tarde. Como el caso de Noé, que se burlaban de él, hasta que el diluvio cayó. Y yo espero en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo el que nos está escuchando, el Espíritu Santo redarguya tu corazón, te revele a Cristo, revele tu condición de pecado, te redarguya de pecado, justicia y juicio. No para que te sientas solamente mal, sino para que sepas que no tienes alternativa, sino solamente en Cristo Jesús. Que no todas las puertas están cerradas para ti. Hay una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dijo Jesús. Alabado sea su nombre. Estos temas hay que hablarlos. Sí hay un juicio. Tenemos miedo. Ay, no, porque es que la gente se molesta, a la gente no le gusta. Está bien, pero es que nosotros estamos obligados a predicar todo el consejo de Dios. No podemos vender castillos, ni príncipes y princesas, y que todo va a estar bien, no te va a pasar nada, tú vas a ser rico, tú vas a ser feliz, tú olvídate, esto es, ¿tú me entiendes? Entonces cuando la gente se mete, que ve que no es así, que también hay situaciones, dice, oye, ¿dónde está lo que me prometieron? Y empiezan a decir, Dios me falló. No, Dios no te falló. El que te falló fue el que no te dijo toda la verdad. Eso es otra cosa. Y es nuestra responsabilidad predicar todo el consejo de Dios.
Segundo tema. Está en 2 Corintios, capítulo 5. Usted sabe una de las cosas que yo hacía, que me ayudó mucho en mi crecimiento. Las predicaciones, yo tenía mi libreta, yo anotaba y todo eso. Después en casa, los puntos yo los repasaba. Porque hay personas que quizás piensan que tienen... Muchas gracias, asistente. Hay gente que piensa que quizás usted tiene la capacidad de retener todo lo que el pastor le está predicando. Y yo no sé si usted tiene esa capacidad. Yo no la tengo. Por eso es bueno anotar y mirar. Y ser como los bereanos. Que los de Berea, cuando Pablo predicaba, iban a las escrituras a ver si es verdad lo que Pablo estaba diciendo. Y lo que aquí se predica, usted y los amigos que nos ven, vaya a las escrituras, porque estamos citando la escritura, y vea si es cierto que eso lo dice ahí. Eso es importante. Porque yo puedo estar diciendo mentiras o inventándome cosas aquí. O puedo estar hablando la verdad de Dios. ¿Cómo usted lo sabe? Déjame chequear si es verdad lo que el pastor le está diciendo. Y va a la escritura. Así eran los bereanos. Y en 2 Corintios, capítulo 5, del verso 5 en adelante, Segunda de Corintios 5 al 10. Pues primera. No, estamos ahí. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, escuche bien ahora, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable, porque, escuche bien, es necesario que todos nosotros, y Pablo se incluye, comparezcamos ante ¿qué? El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí habla del tribunal de Cristo. El tribunal del gran trono blanco es para los no creyentes, pero el tribunal de Cristo es para los creyentes. Usted y yo también vamos a rendir cuentas delante del Señor, porque Dios nos ha bendecido, nos ha dado dones y talentos, nos ha hecho llamados, nos ha puesto un montón de cosas, y Él va a preguntar qué hicimos con todo lo que Él nos dio. Como la parábola de los talentos, que viene el reparte, espera que todo el mundo lo multiplique, se va y cuando regresa, que pide cuenta. Pues el Señor pide cuenta, porque mire que Él nos ha bendecido a nosotros de una manera extraordinaria. Esto no es un tribunal para salvación, no, somos salvos ya. Esto es para evaluar nuestras obras, cómo ha sido nuestro comportar, nuestra obediencia ante el Señor, nuestro servicio, en cuanto al uso de los dones que Él nos dio, el llamado, si lo cumplimos, no lo cumplimos. Y también en base a eso entonces, Él otorgar recompensas. Porque Jesús dijo en Apocalipsis, capítulo 22, verso 12, qué sé yo por ahí, dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según fuera su obra. ¿Qué recompensas son eso? Es un misterio. Eso está en el corazón de Dios. Pero Dios no va a obrar porque es justo de la misma manera con todo el mundo. Porque no es lo mismo alguien que está amando al Señor, predicando el Evangelio, aporta en la iglesia sus dones y talentos, tiene un compromiso con la casa y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo Dios va a premiar a esa persona que comparte su fe, etcétera, con el otro hermano que lo que hace es sentarse y estar en Facebook metido? Oye, la recompensa no puede ser la misma. No es lo mismo
lo que le espera a Pablo, ¿ah? A lo que le espera a un hermano que no quiere hacer nada en la iglesia. No es lo mismo. Dios no sería justo. ¿Qué recompensas son? Eso no lo sabemos. Son misterios. Pero Dios va a ser justo. Por eso dice la Biblia que el trabajo en el Señor no es en vano. Dios lo toma en cuenta. Tu sacrificio, tus lágrimas, tu esfuerzo, que todo lo que tú haces para la obra de Dios, para el reino de Dios, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él sabe todo eso. Entonces, es interesante que va a pasar el juicio sobre nuestra vida, y eso es importante porque eso nos debe de mover a hacer una autoevaluación. ¿Cómo yo estoy caminando? Soy salvo, fantástico, ya. Sí, está bien, vas a ser salvo, pero vas a rendir cuenta. Uno puede recibir un jalón de oreja del Señor también. Entonces hay algunos pasajes, por ejemplo, en Primera de Corintios, ahora estamos en segundo, en Primera de Corintios 3, para que usted vea de dónde sale todo esto, ¿no? Del 10 en adelante. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o sea, algunos van a edificar cosas buenas, pero otros ¿qué? Madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno, escuche bien, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Dios la va a tener presente. Uno va a rendir cuenta por ello. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, ve, porque esto no es un asunto de salvación, pero sí pueden haber pérdidas, pero no es un asunto de salvación. Eso era el trono de allá, el gran trono blanco. Aquí estamos hablando del tribunal de Cristo. Aunque eres salvo, puedes recibir pérdidas, aunque así como por fuego. Qué interesante, ¿verdad? Y estas cosas no se hablan mucho. Pero no se crea que usted puede vivir como le da la gana y que al final usted va a estar en una nube que Dios le tiene preparado para usted, para que usted viaje por toda la eternidad por ahí. No, usted también tiene que presentarse delante del tribunal de Cristo, usted y yo. Y tú y yo vamos a rendir cuenta. Y allí Dios, que sabe toda nuestra historia, va a pasar juicio sobre nuestra historia. Sobre qué hicimos con lo que Él nos dio, dones, talentos, ministerios, qué hicimos, nos llamó, obedecí, no obedecí, qué hice, me olvidé de Él, le puso otras cosas primero que Dios. Todo eso va a ser juzgado, ¿ve? Y fíjense en que todo esto está dentro de un contexto de divisiones, porque en el capítulo 3 ahí, cuando usted empieza, fíjense que la iglesia de Corinto estaba dividida. Y de hecho, Pablo le dice en el verso 3, ustedes son unos carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son unos carnales? Entonces, dentro de ese contexto es que habla esto. Le está diciendo, Dios va a juzgar eso. Dios va a mirar esos comportamientos. Dios va a mirar esas actitudes, palabras, etcétera. Y Dios va a pasar juicio sobre eso. Y llama nuestra atención, muy interesante. De hecho, más adelante, él sigue hablando de ahí de una manera bien fuerte, que del verso 16 en adelante,
Él pone a la iglesia como el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Ahí no está hablando del creyente, está hablando de la iglesia. Y por eso dice, si alguno destruye el templo, ¿verdad? Verso 17, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y a qué se refiere con destruir el templo? Por sus celos, divisiones. Ustedes están arremetiendo contra la comunidad de fe y sus hermanos. Ustedes están dividiendo la casa. Hay maldad. Se están tirando. Ustedes están atacando el cuerpo de Cristo. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Porque ustedes están lacerando lo que Dios más ama, que es la iglesia. Y la iglesia es el recipiente, es donde habita y se mueve el Espíritu de Dios. Y todo el que ataca a la iglesia, y mucho más de adentro, tiene problemas. Va a tener problemas. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la Biblia. Porque Dios es amor, ¿sí o no? Lo es. Pero la Biblia dice, pero también es fuego consumidor. Esa parte es la que no decimos mucho. Y yo creo que estas cosas hay que predicarlas y hablarlas. Son verdades que están en la Escritura, que tú y yo necesitamos tenerlas presentes, hermano. Y andar como dice la Escritura. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén ahora? Por eso ahí dice en el capítulo 4 de Primera de Corintios, del 1 al 5, así pues, todo eso está dentro del contexto. Recuerden que en el original los capítulos y versículos no existían. Esto era una carta completa. Entonces se usa después, muchos años después, ¿verdad? Para su estudio, memorización, para localizar texto, etc. Pero esto era una carta, una epístola. En el capítulo 4, del 1 al 5, dice, así pues, dentro de todo ese contexto, téngannos los hombres, todo el mundo, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado, ¿qué? Fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo dice, para mí yo estoy bien, pero el que yo crea que esté bien no significa que lo esté. Quien va a determinar eso en el último momento va a ser Dios. Porque yo puedo pensar que estoy bien y no estarlo. Y yo autoengañarme. Por eso dice el verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, oiga esto, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno. No solamente lo que tú hiciste o no, sino con qué intención lo hiciste. Porque hay gente que hace cosas y su intención a veces es dudosa. Pero tú y yo no podemos juzgar eso porque no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe si yo hago muchas cosas en la iglesia para que me den una placa a fin de año. Y todo el mundo, wow, qué compromiso tiene ese hombre. Y a lo mejor no es compromiso, yo lo que quiero es una placa y que me reconozcan. Ve, la intención detrás no es buena. Aunque lo que estoy haciendo está bien. Por tanto, como la intención no es buena, todo eso que yo hago, para Dios es nada. En los cielos yo no estoy cosechando nada. Va viendo lo serio que es esto. Dice, pero va a haber un día donde Dios va a aclarar todas las cosas. Hasta las intenciones. Todo va a ser puesto a la luz. ¿Ve qué interesante es esto? ¿Ah? Porque este asunto de ser creyente del Evangelio es un asunto serio, que hay que tomarlo con seriedad. Esto no se juega, esto son cosas santas. Esto son cosas sobrenaturales. Por eso cuando esto no se entiende y hay pecados y hay divisiones, el Espíritu de Dios no se manifiesta. Y oramos para que pase algo, como cuando oramos por avivamiento. Podemos orar toda una vida por avivamiento, pero si no nos apartamos del pecado, eso nunca va a pasar.
Nunca va a pasar. Alabado sea el Señor. Y termino, le dije que eran 3, y el tercero, que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Y yo le llamo a este tema, vivir según tu identidad. Vivir según tu identidad. Primera de Pedro 1, 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí Pedro comienza a decir, mire, los profetas no entendieron del todo este asunto de la salvación de los gentiles, pero nosotros lo hemos entendido, porque nosotros tenemos la revelación completa y nosotros somos parte de esos gentiles y nosotros experimentamos esa gracia de la que hablaban los profetas, de lo que Dios iba a hacer un día, y muchos profetizaron, aunque no lo entendían del todo, cosas que ni los ángeles pueden hablar. Como decía una vez una canción que dice, los ángeles no saben lo que es esto porque los ángeles nunca han tenido que ser perdonados. Ellos no saben lo que es el perdón, no saben lo que es la salvación, no saben lo que es la gracia. Tú y yo sabemos lo que es eso. Tú y yo sabemos lo que es ser perdonado, restaurado, levantado del suelo, salvado. Por eso nosotros somos los mejores mensajeros de este evangelio. Entonces, después que dice eso, mira el verso 13. Por tanto, bueno, teniendo esta bendición tan grande, de esta revelación, de experimentar todo esto, que nos ha hecho creyentes, que nos ha hecho ser la iglesia, los mensajeros, los embajadores de este glorioso evangelio, tú y yo tenemos que vivir según nuestra identidad. Y Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que esa gracia nos debe impulsar hacia la santidad. Miren lo serio que es esto. La santidad con todo lo que eso implica. Nosotros estamos vivos por pura gracia, hermano. ¿Se acuerdan de, cómo se llamaban aquellos dos que mintieron al Espíritu Santo? Ananías y Zafira. ¿Qué les pasó? ¿Cuál fue su pecado? Mentir. Y yo clamo al Señor que este tiempo de planilla muchos no mueran. Ten misericordia, papá. Ten misericordia. Ahora esta gracia, nuestra identidad, no solo mire, esto no es un consejo. Esto en el texto es un imperativo. ¿Sabe lo que es un imperativo? Una orden del jefe. No del pastor, de papá. Sed santo porque yo soy santo. Porque nosotros fuimos santificados en Cristo, posicional. Y el Espíritu de Dios cada día sigue santificándonos, progresivo, formando a Cristo en nosotros. Alabado sea el Señor. Pero también nos impulsa, dice Pedro, al temor a Dios, que muchos de nosotros le hemos perdido. Mucha gente le ha perdido el respeto al Señor.
los versos del 17 en adelante dice: y si invocas por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si llamas a Dios Padre, cuidado, dice él, ¿verdad? Tienes que conducirte como hijo de Él, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Pero fuiste rescatado no con cosas corruptibles, sino como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, mediante Él, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa es nuestra identidad. Y Pedro dice: tú eres hijo de Dios, tienes que vivir como un creyente. Santifícate y respeta a tu Señor. Eso es temor de Dios, no es miedo, es reverencia al Dios que adoramos tanto y bendecimos y nos gusta sentir su presencia. Él merece un respeto. Y finalmente dice el verso 22 al verso 23 que esa gracia nos impulsa al amor fraternal, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, esto es lo que hace el Espíritu, para que el amor fraternal, ¿qué dice? No fingido. Amaos unos a otros como entrañablemente, de corazón que puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dígame si estos temas no son importantes y no se predica. Ahora esta es la pregunta. Tú conociendo que la gente va a ser juzgada. Cuando ves las personas, sientes compasión. A mí me sorprendió una vez Arlene, cuando yo al principio, ya yo lo había visto a ellos antes, pues esta gente han cogido, ¿tú me entiendes? Y entonces, pero aquí cuando yo llegué aquí, que ella empezó a hablar de España, yo veía algo. Yo decía, ella no está orando por un país. Ella está gimiendo como si estuviera orando por Puerto Rico, por su tierra. Bueno, ustedes conocen, ¿verdad? Cuando esta gente viene con esto de España, el asunto, ustedes saben cómo se ponen ellos, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención porque yo vi pasión. No era algo, vamos a orar, porque hay que orar por todas las naciones. Y yo vi eso y decía, wow. Así como hay otros que Dios le ha puesto a otros países, ¿verdad? Y lo que quiero decir con esto es, cuando tú sabes que esa gente que tú sientes esa pasión, amor, van a morir sin Cristo, ¿te duele? ¿No te dolería yo estoy seguro que si un familiar tuyo muere sin Cristo, te dolería? Pero, ¿y un compañero de trabajo? Aún el sangrigordo que te hace la vida difícil, ¿qué te gustaría? ¿Que Dios se lo llevara o te gustaría que lo salvara? Eso define mucho tu corazón y el mío. ¿Dónde estamos parados? Nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor. Ya nosotros no tenemos carga por el perdido. La iglesia ha ido perdiendo eso. Todo el enfoque es hacia adentro, a estar nosotros bien, que Dios nos bendiga, que estemos chéveres, que todo sea prosperidad y la pasemos chévere y esperando que Él venga para cada uno irse a su nube, ¿verdad? Y nos hemos olvidado del mundo sufriente que Dios quiere alcanzar, por el cual Dios envió al mundo, a Cristo. ¿Verdad? Número 2, no olvides, hay gente que se ha olvidado que
que un día usted también le tiene que rendir cuenta al Señor. Y viven como si eso no fuera a pasar. No olvides eso, porque hay muchas cosas que tú y yo necesitamos enmendar y corregir. Y hay otros que han perdido la reverencia a Dios. Ya Dios no es el Dios que era antes. Lo hemos sustituido con otras cosas. Ya ni siquiera nos preocupa ser santos y honrarlo. Y en el corazón de muchos creyentes no está honrar a Dios, porque usted se cree que uno honra a Dios con diezmo o viniendo al templo y cantando coro. El evangelio tiene que ver con todo, todos los días, cada cosa que tú y yo hacemos. Entonces, yo estoy trayendo esto porque cuando yo pienso y digo, hay muchas cosas que yo no estoy honrando a Dios. Entonces, uno tiene que empezar a tomar decisiones. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás, por favor. ¿Qué tú vas a hacer con lo que Dios te ha dicho hoy? Quizás muchos de nosotros necesitamos pedir perdón. Pero ¿sabe por qué Dios nos habla? Porque todavía hay esperanza. Porque Él ve la posibilidad de cambio en nuestros corazones, en nuestras actitudes. Tú y yo podemos cambiar para mejorar. Tú y yo podemos ser mejores siervos, mejores creyentes. Tú y yo podemos ser mejores representantes de Él. Como decía Pablo, mira, aunque yo crea que estoy bien, eso no significa que lo esté. Yo te pido que le invites al Espíritu de Dios a que examine tu corazón. O como decía el salmista, examíname a Dios. Mira a ver si hay maldad en mi corazón y límpiame. Y yo quisiera que tú en esta hora seas honesto contigo y con Dios. Ahí donde estás. Y si tienes que pedirle perdón, tú tengas ese momento. Porque esto es importante, hermano. Responder a lo que Dios ha dicho. Y yo quiero que tú estés ahí. Y si hay alguien aquí, oye bien lo que te voy a preguntar. Si hay alguien aquí que para él se le hace, o para ella se le hace bien difícil, como que tienes una lucha que tú tratas y a veces como que hay algo que te lo impide, tú necesitas oración. Y yo quiero saber si hay alguien aquí que se sienta así. Pastor, yo trato, Dios sabe mi corazón, pero se me hace tan y tan difícil. Hay alguien aquí que necesite que ore por ti. Ponte en pie. ¿Hay alguien más? No te avergüences. Lo mejor es ser honesto con Dios. Se te hace difícil, deja que alguien te ministre. Hoy puede ser el día donde Dios rompa toda opresión, toda cadena. A veces nuestro problema es gusto por otras cosas. Que Dios te quite el gusto. Quítale el swing. ¿Ves? Porque hay gente que su dificultad es que le gusta el mundo y algunas cosas. Cuando te gusta eso, tienes un problema. Así que, hermano, de verdad, escucha bien. Tu pastor te está preguntando, ¿de verdad se te hace difícil? Sé honesto y reconócelo. Para que alguien ore por ti. Dios, yo necesito que oren por mí. Tú no tienes que hablar nada con nadie. Pero es una batalla. Y tú quieres que oren por ti. Pues mira, tú sabes. Albona. Hay algunas personas. Sigue orando, hermano. Sigue orando ahí. Esto es una lucha espiritual. Entonces, si tú la quieres librar o quieres seguir viviendo como estás. Cristian. Por favor, ora, intercede, hermano. Esto es una batalla espiritual. Entiéndelo. A veces hay unas ataduras profundas. A veces hay unas cosas, hermano, que uno necesita una batalla.
no te vayas de aquí sin librar esa batalla. Nosotros, tu comunidad de fe, quiere unirse a ti, orar contigo, pelear contigo la batalla. No la pelees solo, sola. ¿Entiendes? Queremos eso. Solo Dios sabe esas batallas cómo son. ¿Entiendes? Y Dios conoce las tuyas también. Santo, 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 santo. Santo, santo. Mantente en comunión, hermano. Este es un momento especial. Intercede por tus hermanos y por tu vida también. Es tan difícil a veces reconocerlo. Es tan difícil a veces aceptarlo. Pero Dios te está invitando desde el devocional a que te tires a sus pies. Y de Él tú recibas lo que tú necesitas. Santo, 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 santo.